Hola ñoñas y ñoños, bienvenidos a esta sección llamada El Rincón de Sobaco, una sección que no tiene ninguna pretensión más que de hablar sobre cómics, historietas, narrativa gráfica, TVO, banda de cine, manga, como tú quieras llamarlo. En el capítulo de hoy nos vamos a referir a una publicación muy importante que se publicó a partir de la década del 30 hasta aproximadamente la década del 70 y que después tuvo un leve regreso en la década del 90 y que representó un movimiento muy importante dentro de lo que es el humor político en Chile. Estamos hablando de la revista Topase. Esta revista tuvo la particularidad de representar una vitrina muy importante de promesas, de futuras promesas del dibujo chileno, que con el tiempo se terminaron transformando en referentes del cómic chileno, como por ejemplo Coque, Pepo, Herbie, Eduardo de la Barra, en fin, el listado es muy largo. Y la gracia que tuvo esta revista es que logró publicarse en un país que se ha caracterizado mucho por tener ciertos periodos de inestabilidad política, donde producto de esto se generan muchos quiebres dentro de nuestra sociedad, donde hay personas que eluden discutir sobre política y hay otras personas que llevan el diálogo de la política al extremo, generando quiebres ya sea dentro de las familias, dentro de los círculos de trabajo, de los círculos de amistades, etcétera. Entonces la gracia que tuvo Topase fue que esta revista logró eludir esas aguas del conflicto y logró llevar la política al campo del humor, con ciertos tonos, por ejemplo, de sarcasmo, de ironía, también algunas cosas de denuncia y también con ciertos toques de farándula, porque la persona que era el político que era tomado como referencia en esta publicación se transformaba en alguien muy mediático y por ende le significaba también estar en la vitrina de la política de esa época. Y otra característica también que tiene Topase es que logró generar un discurso donde todos los bandos políticos eran tomados en cuenta en el humor de Topase. O sea, el humor de Topase repasaba a todos los partidos políticos, a todos los sectores sociales, y eso de alguna forma representaba y generaba una empatía con el lector en un país donde en esa época un sector muy grande de Chile no tenía acceso ni a voz ni a voto. Entonces, de alguna forma, esta revista se transforma en un referente para muchas clases sociales que tenían una opinión o tenían una idea crítica sobre el gobierno o sobre algún político en particular, y Topase se encargaba de llevarlo al dibujo. Así que pónganse cómodas y cómodos, ñoñas y ñoños, porque en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre esta gran revista chilena llamada Topase. Topase fue una revista de humor político que se caracterizó por reírse de todos los sectores políticos, además de ser una vitrina para muchas promesas del dibujo que terminaron transformándose en algunos de los dibujantes más importantes del cómic chileno. Su nombre fue tomado de una obra de teatro muy exitosa que se presentó en Santiago durante los años 30, llamada justamente Topase, del francés Marcel Pagnol. De esta forma se aseguraban publicidad y difusión enganchándose de un nombre muy popular. La idea original de esta revista fue de Jorge Delano, dibujante que firmaba como Coque, quien además exploró en el cine por medio de la producción de numerosas películas no solo en Chile sino además en Hollywood. En su estadía en Estados Unidos incluso llegó a ser muy amigo de Walt Disney, quien en su película Saludos amigos, Pedro, el avioncito que transporta una carta a Chile, tiene como destinatario al propio Delano. Coque además colaboró mucho tiempo con El Peneca, otra mítica publicación chilena de principios del siglo XX. Coque
decide regresar a Chile a fines de los años 20 y publicar Topase como una manera de sobrellevar la crisis económica y política que tenía Chile, cuyo presidente en esa época era Carlos Ibáñez. Coque participaría en la revista hasta el año 1950, dejando un legado muy importante en el cómic chileno. Otro importante autor chileno que pasó por las páginas de Topase fue René Ríos, más conocido como Pepo, quien tiempo más tarde crearía a Condorito, personaje prácticamente conocido por todo nuestro país. Además, colabora posteriormente en revistas como Pingüino, Pobre Diablo, El Peneca, entre otros. Se suma a este destacado grupo de dibujantes la presencia de otro importante autor chileno llamado Hernán Vidal, quien bajo la firma de Herbie también ha sabido aportar al desarrollo del cómic chileno por medio de trabajos como Super Cifuentes, Benjamín, Can Can, entre otros. Actualmente está a cargo de las viñetas que publica el diario La Tercera. Otro destacado dibujante que dejó su estampa en esta revista fue Eduardo de la Barra, destacado historietista quien participó en la última etapa de Topase, conocido además por ser creador de Palomita y colaborar en publicaciones como La Chiva, La Firme, Zombies en la Moneda, entre otros. Topase tuvo dos etapas importantes que la posicionaron como un referente dentro de la cultura popular chilena. La primera comprende entre los años 1931 y 1970. En esta etapa destacan dibujantes como Coque, Pepo, Herbie, Pequén, Río, Lugose, Dasal, entre otros. Esta fue una etapa que se caracterizó por estar en constante conflicto con la clase política de entonces. Muchas veces la revista corrió el riesgo de ser requisada por el gobierno, quien incluso una vez llegó a quemar un tiraje debido a una viñeta que se reía del presidente Arturo Alessandri Palma. Una etapa cuyo valor radica en que por medio de sus páginas queda impregnada una parte importante de la historia de nuestro país, donde muchas corrientes políticas actualmente desaparecidas protagonizaron su momento en estas páginas. La segunda etapa comprendió entre los años 1989 y 1996, un periodo mucho más corto donde la revista adopta el formato de suplemento que acompañaba la venta del diario La Tercera. Si bien esta etapa no representó un periodo confrontacional con la clase política, su importancia radica en el simbolismo de aparecer en una época donde Chile venía saliendo de la dictadura militar para entrar a un supuesto periodo de estabilidad democrática. Se había instalado la sensación de que la censura desaparecería y se estaba generando un boom de publicaciones con temáticas que antes estaban prohibidas, entre ellas el humor político. Sin embargo, este fue un periodo donde el cómic chileno no tenía la fuerza de antaño, la gente ya había perdido el interés por la lectura y la clase política ya había adoptado una actitud de acuerdos sociales amplios, donde la polarización seguía presente en otros ámbitos como los derechos humanos, pero en esferas ajenas a la política oficial. Se rescata el intento por tratar de mantener a flote una revista con mucha tradición, pero los tiempos ya habían cambiado y el suplemento termina por desaparecer definitivamente. Para comenzar la revisión de algunos ejemplares de Topase, vamos a hacer una división en dos categorías. La primera corresponde a la que tenemos acá en el lado derecho de la pantalla, que corresponde a la época de los años 30 hasta la década de los años 70, para después seguir con la segunda época que corresponde a la década de fines de los 80 y la primera mitad de los 90. Así que vamos a partir con este ejemplar que es el ejemplar corresponde a 22 de junio de 1934, costaba 60 centavos. Y en esa época las portadas estaban a cargo de Coque, que fue uno de los fundadores de la revista, que posteriormente se transformó en el editor principal y en el presidente de la publicación. Y acá, por ejemplo, podemos ver dos personajes muy importantes de la revista. Uno es Topase, propiamente tal, que tiene físicamente Topase es igual, digamos, al protagonista de la obra Topase, que es la obra de teatro a partir de la cual la revista toma el nombre y se termina, digamos, apropiando del título con el que finalmente ya la revista pasa a la historia. Y acá abajo tenemos a Verdejo,
que Verdejo era el personaje que representaba la voz popular de la revista. De alguna forma representa un poco lo que es, entre comillas, como el estereotipo del bruto chileno, porque tiene, digamos, el clásico gorrito a medio maltraer. Su aspecto no es muy, entre comillas, como muy sofisticado. Tiene unos pantalones que lo usa un poquito más abajo de la rodilla, usa chala. De alguna manera es el estereotipo con el cual después Pepo también tomaría un poco de inspiración para crear a Condorito. Y aquí nosotros ya podemos ir viendo el tipo de humor que tiene Topaze, y que es un sello con el cual la revista pasaría muchos años a, como dice el eslogan, a ser el barómetro de la política chilena. Y bueno, hay muchas editoriales que yo por lo menos los encuentro geniales, que tienen como un tipo de redacción muy sarcástico, muy agudo, que de alguna forma va complementando también el tipo de dibujo caricaturesco, con el cual muchas veces los políticos hasta amenazaban con sacar de circulación algunos números de Topaze. Y lo más triste de todo es darse cuenta cuando tú lees las revistas que en realidad Chile no ha cambiado nada con el paso del tiempo. El tipo de humor es el mismo. Ahí por ejemplo pueden ver esa viñeta, tú lo puedes aplicar al Chile del siglo XXI y es exactamente lo mismo. Yo creo que una de las ventajas que quizás Topaze puede tener, si es que alguien considera volver a publicarlo pero con humor actual, es eso, la posibilidad de que como Chile, digamos, no ha variado mucho desde esa época, el humor puede funcionar de la misma manera. De hecho aquí tenemos una portada donde sale Al Capone detenido, está preso en Chicago, y abajo dice: otro gallo me hubiera cantado si yo viviera en Chile. O sea, obviamente haciendo referencia a que la justicia en Chile no funciona o funciona mal. Entonces obviamente si Al Capone viviera en Chile estaría libre. Y bueno, esta edición corresponde a 1935, cuando Hitler ya estaba en el poder en Alemania. Y aquí hay muchas referencias a chistes sobre el nacionalsocialismo, que en esa época el nacionalsocialismo, si bien era visto como una amenaza en términos de que estaba latente la posibilidad de que Alemania invadiera Europa, todavía no tenía esa carga que tiene hoy en día, que el nacionalsocialismo ojalá no sea muy mencionado, y ojalá tocar la temática del nacionalsocialismo como algo malo per se. Aquí el nacionalsocialismo era tomado como algo cotidiano, algo natural, que era propio de la época. Y acá por ejemplo ya vamos a ir avanzando un poco más y nos damos cuenta que la diagramación también empieza a cambiar. Muchas veces el titular de la revista se ubicaba en la parte inferior, después ya comenzaron a ponerlo en la parte superior, y el tipo de humor se va repitiendo en términos de ironía, pero va a ir variando un poco con el tiempo. Aquí por ejemplo ya entramos a otra época donde el portadista deja de ser Coque y aquí ya emerge Pepo, que todos sabemos que Pepo fue creador de Condorito. De hecho nació en Concepción. Hay una campaña también que busca reconocer su origen por medio de un rescate patrimonial en términos de contenido, que busca, digamos, rescatar lo que es el poner, por ejemplo, una placa en el lugar donde nació Pepo, o por lo menos poner una estatua, un busto. Y eso, el humor de Topaze, súper contingente de acuerdo al momento. Esa viñeta, por ejemplo, es muy decidora. Están todos los personajes
habidos y por haber de esa época. Hay muchos, aquí una época donde Perón empezó a tener mucho protagonismo en Topase porque aparentemente hubieron algunos roces diplomáticos entre los gobiernos de Argentina y de Chile. Entonces aquí los dibujantes de Topase lo tomaban constantemente para hacer los contenidos de humor. Y bueno, aquí yo no me voy a extender mucho, así que voy a empezar a avanzar un poco más rápido para después ya poder pasar a la segunda etapa y ver quizás algunas diferencias que tienen con respecto a la primera etapa. Estas publicaciones ya corresponden a la década del 50. De hecho, Coque ya no estaba presente en esa época de la revista. Y aquí vamos a pasar a otra etapa. Esto ya corresponde a la década del 90, donde Topase regresa, pero en esta oportunidad la revista de Topase comienza a circular como una, digamos, comienza a circular como una revista junto con el diario La Tercera. Entonces ya no se vendía de forma independiente, no se vendía de forma aparte. Y aquí ya también comienzan a emerger otros dibujantes. De hecho, aquí hay una referencia a una viñeta que fue muy polémica en su momento porque era una viñeta que se reían del presidente Alessandri y que de hecho desde La Moneda pidieron requisar todo el tiraje de la revista, que de hecho lo hicieron. Y aquí hay algunas secciones que en esa época también marcaron como una etapa, como por ejemplo esta viñeta era una sección que se llamaba El Caballero, protagonizado por Pinochet, que en esa época él ya había dejado el poder. Y eso también es otra característica que tiene esta revista, que Topase aparece en un contexto donde ya supuestamente la democracia ya iba a empezar a ser, iba a estar más presente en nuestro país, y se instaló la sensación de que la censura ya iba a desaparecer y que toda la gente iba a tener la posibilidad de poder expresarse sin ser censurados, cosa que después con el tiempo nosotros ya empezamos a darnos cuenta que claro, que la censura iba a ser un poco más flexible, pero no iba a desaparecer completamente. Entonces y aquí estas publicaciones también están muchas en un contexto donde ocurrieron muchos hitos políticos que definieron muchas cosas en el futuro. Por ejemplo, el caso del espionaje que realizó Piñera a Evelyn Matei, que también se toma como referencia por acá. Y claro, aquí también emergen muchos dibujantes que de alguna forma representaron también una época importante del cómic chileno, como por ejemplo Eduardo de la Barra, que en vista de la calidad del dibujo que él tenía, muchas veces le asignaban las portadas. Él estaba a cargo de realizar las portadas de la revista. Aquí por ejemplo podemos ver una portada donde sale Clinton trayéndole un regalo al presidente Frei, justamente porque en esa época coincidió con el Tratado de Libre Comercio, donde Chile podía comenzar a exportar e importar cosas de Estados Unidos, pero obviamente con la letra chica de que Chile tenía que suscribirse a una serie de tratados internacionales que tenían que ver con derechos de autor, sobre cómo los organismos públicos chilenos tenían que ocupar solamente licencias de Windows, y en fin. Y claro, aquí por ejemplo en términos como un poco más técnicos, esta revista tiene una diagramación donde comienzan a verse los primeros, como las primeras utilizaciones de herramientas digitales. Por ejemplo, aquí ya se nota que la diagramación de la portada ya se estaba haciendo digitalmente por medio de algún computador, obviamente muy básico en esa época, o sea, básico para la época de nosotros, pero en esa época visto como un avance.
la banda del Conde Gabriel, Don Lalo y su bandita, perdón, que era otra sección igual donde el presidente Frei protagonizaba algunas historias con una banda que en el fondo eran sus ministros, y el Conde Gabriel, que esas historias también generaban una crítica de que se consideraba que esta revista era muy demócrata cristiana, porque claro, había muchos personajes que protagonizaban esta revista que eran de la DC. Entonces, y además esto salía con el diario La Tercera, que históricamente también La Tercera es visto como un periódico, digamos, como de centro, de la línea de la DC. Entonces, una de las críticas que tenía era justamente que tocaba muchos personajes de la democracia cristiana. Y bueno, y esta época ya termina en el año 1996, donde en vista de que ya el mundo había cambiado y que igual la gente ya no tenía mucho interés por la lectura, y ya la política no era algo como no era algo prioritario en general en las conversaciones de la gente. Entonces, por falta de interés, la revista ya termina desapareciendo en el 96, pero obviamente queda un registro muy importante donde Jorcar también era otro dibujante que colaboraba con Topase, también un dibujante muy importante en lo que se refiere a cómic de protesta o cómic político. Y finalmente ya la revista termina desapareciendo, dejando un legado que hasta el día de hoy es recordado por mucha gente que ha tratado de seguir la senda del humor político. Y bueno, ¿qué podemos sacar por conclusión sobre esta revista? Por lo general, yo creo que el máximo aporte que tuvo Topase fue en que tuvo la posibilidad de transformar la opinión de muchas personas en torno sobre algún modelo de gobierno y logró, digamos, llevar esa voz al campo de la publicación, y eso de alguna forma instauró las bases para lo que después se pasaría a llamar como un tipo de periodismo, puede ser un poco incisivo, que finalmente terminó por amenazar en cierta medida lo que era el desarrollo de los gobiernos de la época, terminando finalmente con lo que ocurrió el 11 de septiembre de 1973, donde finalmente muchas revistas y muchas prensas fueron cerradas y desaparecidas para siempre. Entonces yo creo que el aporte que tiene Topase radica en eso, en que ellos fueron los primeros en generar un tipo de humor incisivo, pese a que obviamente en nuestro país el humor, digamos, político ya existía desde la época de la colonia prácticamente, pero Topase, digamos, fue uno de los primeros que empezó a ser más mediático. Entonces yo creo que la importancia de Topase radica en eso. Y yo creo que si existe la posibilidad de poder generar o de poder tener acceso a un número de Topase, sería muy interesante hacerlo, porque finalmente cada número de Topase representa un momento histórico de nuestro país, y eso es súper importante porque en un mundo o en un modelo educativo donde suelen cargar a los niños de textos que usualmente son muy, ¿cómo se puede decir? Muy formal. De pronto los ramos de historia no son muy cercanos a los niños porque es todo muy estructurado, muy formal, muy fome, entre comillas.
Yo creo que toparse sería una buena herramienta para que muchas generaciones actuales tuvieran acceso y conocieran cómo era nuestro país en la década del 30 hacia adelante, por medio del dibujo y por medio del humor político. Así que con esto estamos terminando el capítulo de esta sección, y agradecer a las 8 personas que le pusieron play al video anterior. Estamos muy contentos porque subimos de 7 a 8 personas, así que ahora tenemos como meta lograr que 10 personas le pongan play a este capítulo. Así que muchas gracias a la gente que nos ha escrito, que nos ha aportado con futuras publicaciones para reseñar. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo de El Rincón de Sobaco.